El Spinosaurus pescando, esto está desactualizado. Luego peleando con un Carcharodontosaurus por un resto de Ouranosaurus, que encima no convivió con ellos, pterosaurios y otros animales que convivieron con ellos en África entre hace unos 95 y 100 millones de años, y no lograron sobrevivir los cambios ambientales, aunque estos no fueron tan veloces como los vemos en este episodio. Pero el Spinosaurus vivía solo en África, caminaba y caminaba sin cesar. Alrededor de él habían ríos curvilíneos o meandrosos, con suficientes presas y vegetación para todos. La otra mitad del episodio es en un ambiente totalmente árido, sin comida, perfecto para hacer dietas y tener sobrepeso, donde el Spinosaurus peleaba con otros dinosaurios carnívoros por un cacho de carne, en donde este otro predador también podía cazar por su cuenta otras presas de forma muy distinta a Spinosaurus aegypticus. Los dinosaurios herbívoros no abundaban en este episodio porque son aburridos, según ellos, no yo obviamente. En el ambiente con ríos caudalosos y peces sabrosos, andaba casualmente paseando el Spinosaurus y cruzándose vecinos poco simpáticos como cocodriliformes del Cretácico inferior, pero el Spinosaurus podría buscar otro lugar para pescar su almuerzo, introduciendo sus patas pero no todo el cuerpo, o nadando, como lo hacen erróneamente en la actualidad en muchos documentales. Pero bueno, como ya sabemos del Spinosaurus, tenía unos forámenes en el hocico que le ayudaban a sentir el movimiento del agua y así poder sacar los tremendos peces de más de 7 metros de largo, Oncopristis dunkei, un pez cartilaginoso pristiniforme, o un Mausonia, que también pudo haberse comido, un pez óseo celacanto, no es que se la cantaba, sino que se llaman así, celacantos, que incluso están en la actualidad y podían haber sido varias especies. La mandíbula encontrada originalmente por Stromer tenía guardada en su bolsillo un diente de uno de estos peces que sugiere que eran su presa, en el cráneo en realidad, del holotipo de Stromer, no de la actualidad. Otros dinosaurios podían aprovechar este comportamiento como Rugops primus, que era un abelisauroideo parecido a Carnotaurus, pariente de este pero no cornudo, y tenía esos brazos más chiquititos que Tyrannosaurus pero también muy fuertes, y aprovecha cuando Spinosaurus de 7 a 22 toneladas, demasiado amplia esta variación de estimaciones de la masa corporal, deja restos de peces en la orilla del río y no los come porque habían suficientes para todos. La vela del Spinosaurus pudo haber sido más alargada y rectangular como se la hace en la actualidad, no en forma de abanico como en este documental. También tenía más torso alargado y está bastante corto, y tenía patas más pequeñas también. Tenía parientes en casi todo el mundo, menos en Norteamérica, por lo que se sabe hasta ahora. Así que podría mandarles un WhatsApp de vez en cuando y mantenerse comunicados, aunque Baryonyx es bastante anterior en edad, así que es como si fuera el bisabuelo que nunca usó celular. Además de los peces, el menú incluía, según este episodio, el Ouranosaurus, que no era un dinosaurio que viviera en la misma región que Spinosaurus, que era de Marruecos y Egipto, no de Nigeria. Pero Rebaquiosaurus sí pudo haber sido una víctima del Spinosaurus, si cazaba dinosaurios el Spinosaurus, si no, no. O tal vez como cadáver. El otro que podía haber competido por el rol de depredador es el Carcharodontosaurus aricus. No hay evidencias que vivieran 5 metros cuadrados unos de otros como densidad poblacional, como dice la serie. Puede saberse la densidad de los esqueletos recuperados, pero no demuestra la densidad poblacional en vida. Así que, minga. Tampoco tenían la neumatización que dice Aerosteum, que es un megaraptorio argentino, no un alosauroideo, así que tampoco. Error. Ni cuánto comían, aunque puede haber estimaciones de acuerdo al metabolismo. No se puede decir que comiera 60 kilos de carne al día, podría haber sido muy endotermo el Carcharodontosaurus y no necesitar tanto también. Pero no se sabe cuánto comían por día, se puede saber más o menos cuánto crecían, pero no hay un ontograma hecho para el Allosaurus ni para el Spinosaurus, así que no se sabe el ritmo de crecimiento como en Tyrannosaurus. Podría haber sido un emboscador como la mayoría de los depredadores actuales, pero más, a nivel de este dinosaurio era mucho mayor esta emboscadura, y al poder abrir la boca unos 180 grados podría haber utilizado esta capacidad y su pobre fuerza de mordida comparada con Tyrannosaurus para lastimar a la presa, pero dejándola ir para comerla después. Le decía, espera un poquito que después te como. Cuando comienza la época de sequía, se pelea dándose cabezazos con otro Carcharodontosaurus, el Carcharodontosaurus, cosa que no se sabe qué hiciera y no era muy inteligente este enfrentamiento, pero Carcharodontosaurus tampoco lo era, así que también caza un Ouranosaurus persiguiéndolo fuera del bosque y dándole una mordida hasta esperar que el Ouranosaurus, un hadrosauroideo iguanodóntido, que no tenía los cascos en los pies y en las patas posteriores como los tienen los hadrosauroides actuales. Luego vuelve a cazar un Ouranosaurus, pero cuando se lo está llevando para comerlo, aparece el Spinosaurus con hambre y lo pelea. El Carcharodontosaurus le muerde la vela, pero el Spino le da un garrazo y el Carcharodontosaurus se termina yendo. Ya con la sequía, el Spinosaurus trata de seguir buscando comida y sin ríos recurre a lo que encuentra como pterosaurios, nada más que el registro de este ataque de un espinosaurio o un pterosaurio de Brasil, no de África, así que está mezclando y divagando un poco. Se cruza con un cocodriliforme, el Stomatosuchus inermis, de vuelta pero sin agua esta vez, ya no está tan confiado como antes este cocodriliforme, así que puede aprovechar el Spinosaurus, pero esta sequía es demasiado para él y termina sucumbiendo a los cambios ambientales. Aunque sabemos que estos cambios finalmente terminaron dándose, lo que pasaba acá es que estos ríos meandrosos migraban continuamente por la energía del agua
y cambiaban su recorrido por la erosión, así que no es claro que esto haya sido lo que terminó con Spinosaurus o si el Spinosaurus se había extinguido antes de que se perdieran los ríos en la zona, o más bien el retroceso del océano que comunicaban con estos ríos. Ya hablamos de los isótopos con Paul Sereno en el canal, así que no volveré a repetirlo, no me insistan. Hay que interpretarlos como parte de un todo, es una evidencia más, perfectamente indicando que el Spinosaurus estaba en relación a cuerpos de agua, pero no necesariamente que fuera acuático. Ni los isótopos ni la densidad ósea, los saurópodos o los megalosauroides también tenían huesos densos y no eran acuáticos, ni los forámenes neurovasculares lo indican, ni la mandarina. El Atlántico Sur estaba en plena formación en el Cretácico superior basal o Cretácico medio, por lo que este proceso, llevando a grandes cambios en la distribución de los océanos, por tanto afectó a comunidades animales y florísticas del Mesozoico, y dinosaurios como Spinosaurus no pudieron pasar a América del Sur, sino que tuvieron que pasar sus ancestros de los Spinosauroides, cuando los continentes estaban más unidos, o sea, en el Jurásico. Bueno, y según lo que vemos en este episodio, ¿cómo está? Está bastante bueno el Spinosaurus, bien reconstruido para su época, 2011. Recién en esta época se habían encontrado los nuevos materiales del Spinosaurus y aún estaban bajo estudio, por lo tanto aún no se sabía precisamente la morfología ni de la cola, ni este alargamiento del torso, ni el largo del cuello exactamente. Sí se conocía desde 2005 la anatomía completa del rostro, aunque no de la parte del techo del cráneo y de la mayor parte de la pared del cráneo, y también que era aticorto, eso tampoco se sabía bien. Por otro lado, tampoco, lo que no se puede decir aún es que tenga membranas en las patas, eso aún no es claro. Sí es claro que tenía las patas, los pies, los dígitos bastante aplanados, lo cual podría haberlo beneficiado a andar en terreno bastante resbaladizo, pegajoso, adherente, tal vez en zonas de orillas de costas de ríos de agua dulce. Por lo tanto, esto está muy bien en el episodio, que lo muestren en el agua dulce asociado a ese ambiente y no asociado al océano, como lo suelen hacer en otras docuseries como The Dinosaur recientemente. No en Walking with Dinosaurs, pero en Walking with Dinosaurs le hicieron buceador al Spinosaurus, tanto de joven como de adulto, lo cual está mal, lo cual está bien acá en Planet Dinosaur, que lo que hacen es que nadaba en superficie. Eso sí, eso es lo más probable que pudiera hacerlo cualquier dinosaurio. Lo mismo también de tratar de amedrentar al Carcharodontosaurus y a otros. Lo que no hubiera sido tan fácil amedrentar a otros dinosaurios porque no era un animal ágil por la forma corporal, por el peso, el tamaño y las proporciones, no era un animal ágil. Por lo tanto, el Carcharodontosaurus tal vez la hubiera tenido más fácil en tratar de repeler un probable ataque, porque incluso la mordida del Spinosaurus tampoco hubiera sido muy fuerte y no hubiera sido muy eficiente, a diferencia de la de Carcharodontosaurus, que sí hubiera sido mucho más eficiente. Y los registros son mayormente muy correctos, los que nos muestran. El pterosaurio este, como dije, no era de África, este registro de mordedura a una vértebra de pterosaurio, pero dentro de todo, bueno, sí que hay registro de un espinosáurido mordiendo, posible espinosáurido con una traza de mordedura en una vértebra de un pterosaurio. También, bueno, la textura de la piel, tanto bueno del Spinosaurus como de los demás dinosaurios y pterosaurios, evidentemente tiene calidad del 2011, mucho más no se puede pedir. Pterosaurio, evidentemente, le falta las pignofibrillas, en esta época aún no era tan común hacerlo de esta forma, pero ya se conocía que las tenían. El movimiento, bueno, también es bastante natural dentro de todo, pero se ve cierta artificialidad en el ambiente, ¿no? No pareciera estar totalmente integrado bien el dinosaurio con el ambiente, tanto del Spinosaurus como de los demás dinosaurios. Esto que muestran acá del Abelisaurio Rugops no se sabe si hubiera solamente aprovechado los restos que dejara el Spinosaurus. Así que bueno, como digo, es un muy buen capítulo, dejando de lado las inexactitudes comentadas y el hecho de los recientes hallazgos. Podemos ver una evolución en el conocimiento científico desde 2011 a la actualidad, evidentemente.